Hola, hola, amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos de una de nuestras parejas favoritas, bueno, al menos hasta hace poco, Burak y Neslihan. Sí, estamos hablando de esa bomba turca que ha explotado y que está cambiando absolutamente todo en su relación. Prepárense porque hoy nos sumergiremos en los detalles jugosos, analizaremos las pistas y teorizaremos sobre lo que el futuro les depara. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y abran bien los ojos porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí y aman los dramas turcos tanto como nosotros, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos análisis, teorías, chismes y mucho más. Así que únanse a la familia. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan. Una pareja que parecía destinada a la felicidad eterna, o al menos eso creíamos todos. Los vimos enamorarse, superar obstáculos, construir un hogar, pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad nunca dura para siempre, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego la decisión radical, que está en boca de todos. A ver, vamos a recapitular un poco para poner a todos en contexto. Burak y Neslihan se conocieron en circunstancias, digamos, poco convencionales. Al principio no se soportaban como debe ser. Pero poco a poco la tensión se fue transformando en algo más, hasta que el amor floreció. Tuvieron que luchar contra las familias, contra los exes despechados, contra los secretos del pasado, la lista es interminable. Pero siempre lograron salir adelante fortaleciendo su relación en el proceso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que provocó esta crisis tan profunda? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque no hay una respuesta fácil. Los rumores han estado circulando durante semanas. Algunos dicen que hay una tercera persona involucrada, una misteriosa mujer que ha cautivado el corazón de Burak. Otros afirman que se trata de problemas financieros, deudas ocultas que están poniendo a prueba su matrimonio. Y luego está la teoría de que simplemente se han desenamorado, que la pasión se ha apagado y que ya no pueden encontrar la chispa que los unió. Pero volviendo a la famosa decisión radical, todo parece apuntar a que es Neslihan quien ha tomado las riendas de la situación. Y no me refiero a una decisión pequeña, una de esas que se toman a la ligera. No estamos hablando de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Algunos medios turcos aseguran que Neslihan ha decidido mudarse, alejarse de Burak y tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Imagínense el shock. Después de todo lo que han pasado juntos, ¿de verdad está dispuesta a tirar la toalla? Y aquí es donde empezamos a atar cabos. Si nos fijamos bien en las últimas apariciones públicas de Burak y Neslihan, podemos notar que algo no andaba bien. No había la misma chispa, la misma complicidad que antes. Sus sonrisas parecían forzadas, sus miradas evitaban el contacto. Y claro, al principio pensamos que era simplemente una mala racha, un pequeño bache en el camino. Pero ahora, a la luz de esta decisión radical, todo cobra un nuevo sentido. ¿Pero por qué Neslihan tomaría esta decisión? ¿Qué la impulsó a alejarse de Burak, a pesar de todo lo que han compartido? Bueno, creo que la clave está en la presión. La presión de ser una pareja perfecta, de cumplir con las expectativas del público, de mantener una imagen impecable. Tal vez Neslihan simplemente se cansó de todo eso, se dio cuenta de que estaba perdiendo su propia identidad en el proceso. Tal vez necesitaba espacio para respirar, para reencontrarse consigo misma y para decidir qué es lo que realmente quiere en la vida. Y también hay que tener en cuenta el factor Burak. ¿Está siendo completamente honesto con Neslihan? ¿Hay algo que le está ocultando? Porque seamos sinceros, los hombres en los dramas turcos tienen una tendencia a guardar secretos, a meterse en líos y a complicar las cosas. Y Burak no es una excepción. Siempre ha tenido un lado oscuro, una tendencia a tomar decisiones impulsivas y a no pensar en las consecuencias. Así que, volviendo a la pregunta original, ¿qué significa esta decisión radical para el futuro de Burak y Neslihan? Bueno, creo que hay varias posibilidades. La primera y la más triste es que esto marque el principio del fin. Que la distancia y la reflexión les hagan darse cuenta de que ya no son compatibles, de que sus caminos se han separado. Y que decidan seguir adelante por separado. La segunda posibilidad es que esta sea una crisis temporal, una especie de llamada de atención para ambos.
Que la distancia les permita valorar lo que tienen, darse cuenta de lo mucho que se aman y luchar por recuperar su relación. Que regresen más fuertes y más unidos que nunca. Y la tercera posibilidad, que es la que yo personalmente espero, es que esta decisión radical sea un catalizador para el cambio. Que Neslihan y Burak aprovechen este tiempo separados para crecer como individuos, para sanar heridas del pasado y para construir una relación más sólida y auténtica. Que regresen con una nueva perspectiva, con una mayor comprensión del otro y con un compromiso renovado de hacer que su amor funcione. Pero claro, todo esto son solo teorías. Al final, solo el tiempo dirá qué es lo que realmente les depara el futuro a Burak y Neslihan. Lo que sí es seguro es que esta decisión radical ha sacudido su mundo y que nada volverá a ser igual. Y nosotros, como buenos fans de los dramas turcos, estaremos aquí para presenciarlo todo, para analizar cada detalle y para teorizar sobre lo que vendrá. Así que ya lo saben, manténganse atentos a nuestro canal porque les prometemos que los mantendremos informados de todas las novedades sobre esta historia. Y mientras tanto, déjenos saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Burak y Neslihan tienen futuro? ¿O es este el final de su cuento de hadas? Queremos saber sus opiniones. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la bomba turca que ha explotado en la vida de Burak y Neslihan. Hemos explorado las posibles razones detrás de su decisión radical, teorizado sobre su futuro y compartido nuestras esperanzas para esta pareja que tanto amamos. Gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que este vídeo les haya parecido entretenido e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre dramas turcos. Y recuerden, dejen sus comentarios abajo con sus teorías y predicciones sobre el futuro de Burak y Neslihan. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Finalmente, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo chisme jugoso, análisis profundo y teoría descabellada que tenemos para ustedes. Hasta la próxima y que sigan disfrutando del drama turco. Asterisco, 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 asterisco. Pero espérense, porque aquí no termina la cosa. La decisión radical de Neslihan ha desatado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo turco. Actores, directores, productores, todos están hablando de ello. Y por supuesto, los fans están en shock. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Neslihan, pero también de críticas a Burak. Algunos lo acusan de ser infiel, otros de ser un mal marido, y algunos incluso lo culpan de la depresión que, según algunos rumores, estaría sufriendo Neslihan. La verdad es que la situación es mucho más compleja de lo que parece. Detrás de la imagen de pareja perfecta que proyectaban Burak y Neslihan, se escondían muchos problemas. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo, la intromisión de los medios de comunicación en su vida privada, todo esto ha ido minando su relación poco a poco. Pero, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo. Como ya les comenté, hay varios rumores circulando. El más persistente es el de la tercera persona en discordia. Se dice que Burak ha estado saliendo en secreto con una joven actriz que conoció en el rodaje de su última serie. Al parecer, Neslihan descubrió el engaño y, devastada, decidió alejarse. Sin embargo, también hay otra teoría que apunta a problemas económicos. Burak, al parecer, habría invertido una gran cantidad de dinero en un negocio que no salió bien. Esto habría generado una fuerte discusión con Neslihan, quien siempre ha sido muy prudente con el dinero. La tensión económica habría afectado su relación y habría llevado a Neslihan a tomar la decisión de separarse temporalmente. Y luego está la teoría más simple, pero también la más dolorosa, el desenamoramiento. A veces el amor simplemente se acaba. No hay culpables, no hay terceros involucrados, no hay problemas económicos. Simplemente la pasión se apaga, la chispa desaparece y la relación se vuelve insostenible. Tal vez esto es lo que le pasó a Burak y Neslihan. Tal vez, después de tantos años juntos, se dieron cuenta de que ya no se amaban como antes y que era mejor seguir caminos separados. Pero, ¿qué dice la gente cercana a la pareja? Bueno, la mayoría de sus amigos y familiares se han mantenido en silencio. Nadie quiere meterse en medio de esta tormenta mediática.
Sin embargo, algunos han dejado entrever que la situación es realmente delicada y que no hay garantías de que Burak y Neslihan puedan superar esta crisis. Están pasando por un momento muy difícil, dijo un amigo cercano a la pareja, quien prefirió mantenerse en el anonimato. La presión es enorme y ambos están muy afectados. No sé si podrán recuperarse, pero espero que sí. Se quieren mucho, pero a veces el amor no es suficiente. Otro amigo, en cambio, fue más pesimista. Creo que esto es el final, dijo. Han intentado salvar su relación muchas veces, pero siempre terminan volviendo a los mismos problemas. Creo que ya no pueden más. Es muy triste, pero creo que es lo mejor para ambos. En medio de todo este caos, Burak y Neslihan han optado por el silencio. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la situación. Se han limitado a publicar mensajes en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto a su privacidad. Este silencio, sin embargo, no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación turcos están siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada uno de sus gestos y tratando de descubrir qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Y mientras tanto, los fans esperan ansiosamente una señal de esperanza. Quieren creer que Burak y Neslihan pueden superar esta crisis y volver a estar juntos. Quieren creer que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier obstáculo. Pero la realidad es que el futuro de Burak y Neslihan es incierto. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y mientras esperamos podemos seguir teorizando, analizando y chismorreando sobre esta historia que nos tiene a todos enganchados. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama turco? Pero recuerden, detrás de toda esta historia hay personas reales, con sentimientos y emociones. Respetemos su privacidad y esperemos a que ellos mismos decidan compartir lo que está pasando en sus vidas. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades sobre esta y otras historias del mundo del espectáculo turco. Los esperamos en el próximo vídeo. Ahora bien, profundizando en la psique de cada uno, podemos especular sobre qué motiva sus acciones. Neslihan, conocida por su fuerte carácter y su independencia, podría haber llegado a un punto de quiebre. Tal vez la sensación de estar viviendo a la sombra de Burak, o la constante comparación con otras actrices, la haya llevado a cuestionar su propio valor y a buscar un camino propio. Esta decisión radical podría ser, en realidad, un acto de autoafirmación, una manera de decir, yo soy Neslihan, y esta es mi vida. Por otro lado, Burak, con su fama de conquistador y su tendencia a la impulsividad, podría estar enfrentando una crisis de identidad. Tal vez la presión de mantener su imagen de chico malo, lo haya llevado a tomar decisiones equivocadas, a buscar emociones fuertes en lugares equivocados. Esta crisis con Neslihan podría ser una oportunidad para que Burak reflexione sobre sus errores, para que madure y se convierta en el hombre que Neslihan necesita. En cuanto a la misteriosa tercera persona, si es que realmente existe, podría ser simplemente un síntoma de los problemas subyacentes en la relación. La infidelidad en muchos casos no es la causa, sino la consecuencia de una falta de comunicación, de una insatisfacción emocional o de una necesidad de buscar fuera lo que no se encuentra dentro. En definitiva, la historia de Burak y Neslihan es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. No hay respuestas fáciles, no hay buenos ni malos, solo personas tratando de encontrar la felicidad en un mundo lleno de presiones y expectativas. Y nosotros, como espectadores privilegiados de este drama, no podemos hacer otra cosa que observar, analizar y teorizar, esperando que al final, el amor triunfe sobre la adversidad.